Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Encendemos las luces. ¿Cuántos están disfrutando esta tarde en la presencia del Señor? Amén. ¿Cuántos están notando que nuestro Dios está en medio de nosotros y que cada día se dispone a bendecirnos? Amén. No me conformo. ¿Cuántos sienten que Dios les bendice cada día? Amén. ¿Cuántos sienten que Dios bendice sus casas? Que Dios bendice a vuestros matrimonios, que Dios bendice a vuestros hijos y que Dios nos sustenta en todo momento? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La pregunta de siempre: ¿cuántos hoy han venido dispuestos a que Dios hable a su corazón? Amén. ¿Cuántos hoy están dispuestos a que Dios les hable? Amén. A que Dios te rompa los esquemas si te los tiene que romper. Amén. A que Dios te rompa tus pensamientos si te los tiene que romper. Amén. Pero que la palabra de Dios, que es efectiva y que es eficaz en esta tarde, pueda penetrar dentro de tu corazón y de tu mente. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo no quiero hacerme caso, voy a ir al texto. No hace falta que se levanten, ¿de acuerdo? Y voy a leer en el capítulo 1 de Efesios, y versículos del 15 al 18. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a la santa y divina palabra de Dios? Señor Dios y Padre de la vida, gracias te damos por este maravilloso día y por todo cuanto haces en nosotros, Dios. Ahora te pido y te ruego, Padre amado, que cojas a tu mensajero, Padre, en tus manos, Dios del cielo, y transmita lo que tú quieras a nuestra vida por medio de su boca, Padre. Úngele con los óleos de tu Espíritu, Padre, para que tu palabra, Dios del cielo, sea profunda como una espada de doble filo en nuestro corazón, Dios mío. Gracias te damos, todo te lo pedimos, te lo presentamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar en el mensaje, voy a hablar un poco de la iglesia de Éfeso. Yo creo que posiblemente de todas las ciudades donde el apóstol Pablo evangelizó, en pocas tuvo el impacto tan grande que tuvo en Éfeso. El apóstol llegó a una ciudad sumida completamente en la idolatría y sumida completamente en el pecado. En Éfeso había uno de los templos más importantes paganos de la antigüedad, que era el templo a la diosa Diana, y en el cual dentro se practicaba, y perdonen por lo que voy a decir, pero que era tal cual, dentro de ese templo se practicaba lo que se conocía como la prostitución sagrada. Todo en esa ciudad giraba en torno a ese templo. Giraba tanto a ese templo, que dice que había mucha gente que se dedicaba a vender figuritas pequeñas de ese templo y les proporcionaban muchísimas ganancias. También era una ciudad donde se practicaba muchísima brujería. Era una ciudad muy depravada. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo empieza a predicar en ella y la iglesia de Éfeso va creciendo, hay un impacto muy grande en esta ciudad. Tan grande que cuentan las escrituras que mucha gente deja de ir al templo de Diana, de tal forma que dice que estos hombres que vendían figuritas pasan de tener muchísimas ganancias a no vender ni una. Es tal el impacto en esta ciudad que dice que todos aquellos que estaban practicando brujería empiezan a quemar los libros. Y digo yo en esta tarde, Dios quiera que hoy se levanten iglesias que quieran tener ese impacto en medio de la sociedad, que no pasemos desapercibidos, sino que proclamemos allá afuera que hay un Dios que vive y un Dios que salva. Amén. Y voy a introducirme en el mensaje. Y lo primero que leíamos en
los versículos 15 y 16 era: por eso yo, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarles en mis oraciones. El texto completo que hemos leído, Pablo nos habla de la oración que él hacía por los efesios. Yo te pregunto en esta tarde, ¿dedicas tiempo en tu día a día para orar por nuestra iglesia? Amén. Amén. ¿Para dar gracias por tus hermanos? Amén. ¿Para pedir por el pastor? Amén. ¿Para pedir por las necesidades espirituales y también físicas de tus hermanos? Amén. ¿Dedicamos ese tiempo cada día? Porque déjame decirte que tanto yo como usted tenemos la responsabilidad cada día de pasar tiempo orando por nuestra iglesia. Yo hubiera dicho un amén. Amén. Pero bueno, analizando el texto que hemos leído, me resalta mucho que lo primero que Pablo hace es hablar del buen testimonio que esta iglesia tenía. Qué bonito, ¿verdad? Cuando hay una congregación que destaca por su buen testimonio. Porque yo hoy en día escucho muchísima gente que dice: a mí no me importa lo que la gente diga o piense de mí. Yo lo escucho mucho, yo no sé usted. Amén. Pero déjame decirte algo: en cuanto a tu vivir como cristiano, debe importarte mucho lo que la gente diga y piense de ti. Es más, en general como iglesia nos debe importar y mucho lo que la gente ahí afuera piensa de nosotros. Porque tenemos que tener en cuenta que ante este mundo somos embajadores de Cristo. Y si no tenemos ese buen testimonio ante los que están ahí afuera, siento decirte que habremos fracasado como cristianos. Porque no podemos hablar de un Dios de amor y no mostrar ese amor. No podemos hablar de un Dios que es luz en medio de las tinieblas y no ser una antorcha en medio de este mundo caído. No podemos hablar de un Dios que restaura y cambia vidas y no mostrar que verdaderamente hemos cambiado ahí afuera. ¿Cuántos entienden esto? Amén. No me conformo. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Y la iglesia de Éfeso mostraba eso. Pablo destaca dos aspectos de este buen testimonio. Y era vuestra fe en el Señor y del amor para con todos los santos. Cuando habla de fe, cabe la posibilidad de que esté hablando de la fe que tenían ellos en Jesús como nuestro Dios y Salvador. Pero también cabe la posibilidad de que esté hablando de la confianza que esta iglesia de los Efesios tenía depositada en Cristo. Y decir eso en el primer siglo es decir mucho. Posiblemente cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, el emperador posiblemente sería el emperador Nerón, que fue un emperador que dedicó casi todo su mandato a perseguir y matar a los cristianos. Entonces, es mucho decir, en medio de toda esa situación, resaltar la confianza que estos efesios tenían depositada en Cristo. También vivían en medio de una sociedad pagana y todo aquello que atentara contra ese sistema pagano era atentar contra el sistema. Para que me entiendan, ser cristiano cuando Pablo escribe esta carta era una cuestión de vida o muerte. Y en medio de ese panorama, que exalte esto es decir mucho. Hoy en día yo creo que a nosotros, gracias a Dios, no son persecuciones lo que nos pone a prueba, pero yo creo que muchas veces hay situaciones que ponen a prueba nuestra fidelidad en el Señor. Amén. Todos en algún momento pasamos por momentos que nos superan, momentos que nos vienen grandes, momentos que nos llevan al borde del colapso, momentos que hay veces que nos gustaría decir: mira, hasta aquí, ya no puedo más. Pero es en medio de esas situaciones, es en medio de esos problemas donde tenemos que demostrar que verdaderamente hemos creído en Cristo. Amén. Tener fe, tener confianza en Cristo frente a determinadas situaciones no quiere decir que no vayas a preocuparte.
Tampoco quiere decir que no vayas a llorar en medio de los problemas. Somos humanos y sentimos dolor, ¿verdad? Yo por lo menos, Amén. Tener fe y confianza en Cristo es saber que aun en medio de esos problemas, que aun en medio de esas circunstancias, Cristo está con nosotros y podemos clamar al cielo y decir: confío en ti. Amén. ¿Cuántos confían en Cristo? Amén. Gloria a Dios. También el apóstol Pablo destacaba el amor de los efesios para con todos los santos. Dicho de otra manera, destaca el amor de estos efesios hacia los demás cristianos. Y muchas veces olvidamos que el amor entre nosotros es precisamente lo que nos identifica como cristianos. Porque déjame decirte que lo que te hace cristiano y cristiano no es que estés aquí, no es que digas 4 amenes y 4 gloria a Dios, no es que cantes alabanzas, ni tampoco que prediques. Lo que te identifica como cristiano es lo que decía nuestro Señor Jesucristo: en esto conocen a todos que sois mis discípulos. Dice: si tuvierais amor los unos por los otros. Amén. Si no eres capaz de mostrar amor verdadero hacia todos tus hermanos de la iglesia, valora si realmente has nacido de nuevo. Si continuamente sientes envidia hacia tus hermanos, si continuamente murmuras contra tus hermanos, si buscas el mal de tus hermanos, si obras con mala intención aquí dentro, siento decirte algo: posiblemente no hayas nacido de nuevo. Una vida cambiada y transformada por Cristo dará siempre el fruto del amor. Amén. Dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 4:8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No hay cristianismo donde no haya amor. Amén. Así que, hermanos míos, que nuestro buen hacer sea tal que todo el mundo pueda ver que aquí en la iglesia de Ojales hay una iglesia que tiene plena confianza en su Dios y que vive en un amor constante. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo creo que Dios está aquí. Amén. Y yo creo que Dios hoy está hablando. Amén. No solo a ustedes, también a mí mismo. Porque el que predica no solo predica para los demás, sino que se predica a sí mismo. Amén. Así que no piensen que yo estoy exento de todo esto que estoy diciendo. Y el apóstol Pablo seguía y decía: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Ahora, después de haber hablado del buen testimonio de estos creyentes, Pablo se dispone a orar por ellos. Y Pablo hace unas peticiones por ellos, lo cual también nos revela lo que el apóstol Pablo quería para esta iglesia. Y teniendo en cuenta que toda la escritura es inspirada por Dios, Amén. lo vuelvo a decir, toda la escritura es inspirada por Dios, Amén. también nos revela lo que Dios quería para esta iglesia y lo que Dios, estoy seguro, que también quiere para todos nosotros. Amén. Y lo que pide Pablo a Dios para esta iglesia es espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Pablo no pide más dones, no pide más bienestar social para ellos. Lo que Pablo pide es conocimiento. El 90% de mis mensajes suelen ser expositivos, dentro de mi capacidad y de mi limitación. Intento mostrarles fielmente lo que el texto quiere decir. Y no sé si se dan cuenta que la mayoría de veces siempre acabamos en este punto. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que debe nutrirse del conocimiento de Dios. Amén. El pueblo de Dios es un pueblo que vive conforme a las Escrituras. Amén. Es un pueblo que debe conocer las Escrituras. Para ser más listos,
sino para vivir conforme al propósito de Dios. Amén. Vamos a Josué y ya vemos como la condición de la bendición de Dios sobre él es que medite día y noche en la ley de Dios. Vamos a los Salmos y vemos continuamente el deleite que David tiene con la palabra de Dios, al punto de dedicarle un salmo entero y uno de los más largos. Vamos más adelante, el pueblo de Israel se tuerce y cae en el pecado constantemente. ¿Y qué dice Dios por medio del profeta Oseas? Por falta de conocimiento perdió mi pueblo. Vamos al nuevo pacto y Pablo pide conocimiento para la iglesia. ¿Y Pedro qué dice? Manda desearla como un niño pequeño desea la leche de su madre. Pero es que no nos quedamos ahí, porque nos vamos a Apocalipsis. Y ya no es Oseas, ya no es Josué, ya no es David, ni Pedro, ni Pablo, sino que es nuestro Señor Jesucristo mismo en el mensaje a la iglesia de Filadelfia que dice: has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Dios quiere un pueblo fundamentado sobre su palabra. Y pregunto yo, ¿por qué Pablo no pide más santidad para ellos? ¿Por qué Pablo no pide que oren más? ¿Por qué Pablo no pide eso? Y en lugar de eso lo que pide es conocimiento. Porque cuando tú buscas el propósito de Dios para ti en las Escrituras, serán las mismas Escrituras las que te lleven a vivir más en santidad para Dios y a una vida ferviente de oración. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Son las Escrituras que te revelan el carácter de Dios. Y yo te puedo asegurar una cosa aquí en esta tarde: a más conozcas a Dios, más te enamoras de Él. Amén. Lo voy a volver a decir: a más conoces a Dios, más te enamoras de Él. Amén. Te pregunto en esta tarde: ¿sientes que te cuesta crecer como cristiano? ¿Cuánto tiempo al día dedicas a las Escrituras? ¿Pides a Dios que te ayude a entenderla? Amén. Porque yo creo que muchas veces tenemos tan poca fe que creemos que Dios puede sanar un enfermo, pero no creemos que Dios nos puede dar entendimiento de la palabra. Porque ese Mateo 7:7, pedid y se os dará, también va incluido esto. Amén. Lo que pasa es que no lo queremos. Si tú le pides con fe a Dios que te ayude a entender su palabra, yo te aseguro que Dios te va a hacer entenderla. Amén. Porque la Biblia no está hecha para que la descifren grandes eruditos, que no. Que la Biblia está hecha para que la entienda usted. Amén. Que la Biblia está hecha para que Dios le hable. Amén. Y Dios no va a hablarle de una forma complicada, no. Lo que pasa es que muchas veces no queremos pedirle que nos ayude a comprender. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y la segunda petición que el apóstol Pablo hacía, dice: habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia entre los santos. ¿Saben qué? Para que nosotros podamos llegar a entender la palabra de Dios de una manera que nuestras vidas cambien, debe de ser Dios quien ilumine nuestro corazón. Amén. Alguien que sea muy académico, alguien que sepa mucho, que sea muy listo, pero que no tenga a Dios, puede llegar a un conocimiento teórico, pero no a un conocimiento vivencial de la palabra de Dios. Por eso debe ser Dios, en su gracia y misericordia, quien impulse nuestro sentido y que lleguemos a un conocimiento vivencial de su palabra. Por eso, como decía antes, no me vale la excusa de no leo porque no entiendo, porque yo te aseguro una cosa en esta tarde: cuando tú pones el 20%, que es simplemente ponerte a leer y pedir a Dios que te ayude, yo te aseguro que Dios va a hacer el 80% restante y te va a dar ese entendimiento que necesitas de su palabra. Amén. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Con la primera petición de Pablo hemos visto lo importante que era que la iglesia de Éfeso recibiera ese conocimiento de la palabra de Dios para poder conocer a Dios. Pero Pablo ahora nos da otro motivo de por qué los efesios deben conocer la palabra de Dios. Dice, para que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento y cuál es la riqueza de nuestra herencia entre los santos. Miren, hermanos, yo creo que todos aquí tenemos claro cuál es la esperanza de nuestro llamamiento y la herencia que nos espera. ¿Cuántos lo tienen claro? Y si no, lo explico. Miren, yo creo que no estamos aquí simplemente para pasar la tarde, ¿verdad? Que no estamos aquí simplemente por llevar una mejor vida y ser mejores personas, ni para buscar nuestra realización personal. Yo creo que no. Yo creo que si estamos aquí es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es así o no? Amén. Porque si no, se ha equivocado de sí. Si usted no está aquí por eso, se ha equivocado de sí. Estamos aquí porque hemos entendido que estamos muertos en delitos y pecados y un día el Rey de Gloria descendió a nuestro encuentro muriendo por nosotros en aquella cruz y dándonos una vida eterna junto a Él. Amén. Ay, Señor, yo hubiera dicho una vez eso. Pero si no les emociona cómo Cristo muere en la cruz por todos nosotros, Amén. te hago una pregunta. Porque yo creo que todos conocemos eso, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos presente que nos espera una vida eterna junto a nuestro Cristo, ¿verdad? Aleluya. ¿Vives tu vida teniendo eso presente? ¿Vives tu día a día como un heredero del reino de los cielos? Amén. Porque nuestra vida debe girar en torno a Cristo. Amén. Y si nuestra vida gira en torno a Cristo, cada día debemos de tener presente la vida eterna que nos espera junto a Él. Amén. Decía un poco más arriba de los versículos que estamos tocando, en el versículo 11, en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Mira, desde la eternidad ya estabas en el plan de Dios. Amén. En su omnisciencia, Dios ya conocía que ibas a depositar tu fe en Él y Dios ya contaba contigo para que disfrutaras la vida eterna que ha preparado para ti. Amén. Aleluya. Y sabiendo eso, nosotros no podemos afrontar los problemas como lo afronta un inconverso. Como decía antes, es verdad que hay problemas que nos superan, que hay circunstancias que nos vienen grandes, pero ten algo presente siempre, y es que nos espera una vida eterna sin sufrimiento, una vida eterna sin problemas, una vida eterna sin llanto y una vida eterna sin dolor. Aleluya. Tú no puedes afrontar la pérdida de un ser querido como la afronta un inconverso. Y hablo de la pérdida de seres queridos que están en Cristo. Un inconverso se desespera frente a una pérdida porque para él no hay esperanza. Todo termina con el centro. Pero nosotros tenemos la esperanza y la garantía que nuestros seres queridos que partieron teniendo a Cristo, nos volveremos a reunir con ellos. Amén. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Amén. Cosas del tiempo, ¿verdad? Dios te bendiga, Chelo. Por eso, Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza.
Que no te entristezcas como los inconversos no quiere decir que no te entristezcas nada. No quiere decir que las pérdidas no te vayan a doler. No quiere decir que no vayas a llorar. Quiere decir que para nosotros no es un adiós, sino un hasta luego. Amén. Nosotros, a nuestros seres queridos que parten teniendo a Cristo, no les decimos adiós, les decimos hasta luego, porque nos vamos a volver a reunir con ellos. Amén. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Amén. Gloria a Dios. En el versículo 18, un poco más abajo, el apóstol Pablo dice algo precioso, que nosotros repetimos mucho cuando terminan los cultos, pero que yo creo que no somos conscientes de la magnitud de él. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Maranatha. Amén. En medio de cualquier circunstancia, descansa sabiendo que Cristo nos ha llamado a una vida eterna junto a Él. Amén. Dice Pablo, porque esta leve figuración momentánea que ahora sufrís no es comparable con el enorme peso de gloria que nos espera. Tu problema es pequeño y temporal. Tu salvación es grande y es eterna. Amén. Así que resalto 3 puntos del mensaje y con esto concluyo. Guarda tu testimonio. Amén. Que los de ahí afuera puedan ver que verdaderamente es un hombre y una mujer de fe y que vives en el amor de Dios. Amén. Número 2. Busca el conocimiento de la palabra de Dios y vive según ellos. No te guíes por tus sentimientos, no te guíes por tus emociones. Dice Jeremías que más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre. Guíate por la palabra de Dios, que es la que nunca falta. Amén. Y número 3. Descansa en la vida eterna que nos espera junto a Cristo. Amén. Aprendamos a tener esa esperanza constantemente en nosotros. En medio de este mundo donde la ansiedad forma parte de nuestro día a día, donde hay circunstancias delante nuestra que se escapan de las manos, descansemos sabiendo que un día nos reuniremos con el